Ella servía café en silencio mientras millonarios decidían el futuro de la empresa, hasta que él decidió pedir su opinión solo para hacerse el gracioso. La sala entera rió, pero cuando ella respondió, la risa se convirtió en vergüenza y la vergüenza en miedo. Carmen detuvo el carrito del café justo en la puerta de la sala de juntas cuando escuchó la carcajada. Era alta, burlona, de esas que revuelven el estómago. Provenía de dentro de la sala más importante de aquella planta en un rascacielos de Madrid. La sala donde se tomaban decisiones de millones de euros antes de almuerzo y donde personas como ella no tenían derecho ni a levantar la vista. «Puede entrar, pero no haga ruido», susurró Marina, la asistente ejecutiva, por urgencia, sosteniendo la puerta entreabierta. «El señor Rodrigo está de pésimo humor. Sirve el café y sal rápido. No mires a nadie». Carmen asintió en silencio. Empujó el carrito despacio, con cuidado para que las tazas de porcelana no chocaran entre sí. Conocía aquella rutina, hacía aquello todos los días, semanas y meses desde que había empezado a trabajar en Montero Capital, una de las mayores empresas de inversión de España. Para todos allí dentro, ella era solo la mujer que servía café. Invisible, sin nombre, sin historia, sin valor. Pero aquel día, Carmen estaba a punto de descubrir que la invisibilidad tenía un precio y que la arrogancia también. La sala estaba llena. Alrededor de la enorme mesa de cristal estaban sentados los ejecutivos más importantes de la empresa. En el centro, ocupando la silla principal como si fuera un trono, estaba Rodrigo Montero, el fundador y presidente del Grupo Montero Capital. Rodrigo era el tipo de hombre que medía el valor de las personas por el tamaño de su cuenta bancaria. Había construido un imperio financiero y, junto con él, una personalidad que hacía que cualquiera a su alrededor se sintiera pequeño. Continuando, dijo Rodrigo, tamborileando los dedos sobre la mesa con impaciencia. «Este informe que ha enviado el Fondo Liberata es un absurdo. Están proponiendo una reestructuración completa de la cartera y quieren que aceptemos términos que hasta un becario rechazaría. Señor Rodrigo, con todo respeto, la propuesta tiene puntos válidos», dijo Bernardo, el director financiero, ajustando los papeles frente a él con manos ligeramente temblorosas. Bernardo era competente, pero había aprendido hacía mucho tiempo que discrepar de Rodrigo era el camino más corto hacia la cola del paro. «¿Puntos válidos?», repitió Rodrigo, inclinándose hacia adelante con esa sonrisa que no tenía nada de amigable. «Bernardo, yo construí esta empresa desde cero en un garaje de Vallecas, mientras gente que se cree inteligente se quedaba dándome consejos equivocados. No necesito que nadie me diga qué es válido o no». El silencio que se apoderó de la sala fue sofocante. Nadie se atrevió a respirar demasiado alto. Carmen, que en ese momento estaba sirviendo café en el otro extremo de la mesa, mantuvo los ojos fijos en las tazas. Sus manos se movían con precisión silenciosa, colocando cada taza en el lugar correcto, cada sobre de azúcar alineado, cada cucharilla posicionada. Era como si ella fuera parte del mobiliario. «Y hay más», continuó Rodrigo, hojeando el informe con desprecio. «Han incluido un análisis de riesgo basado en proyecciones macroeconómicas que no tienen ningún sentido. ¿Quieren que creamos que el mercado asiático se desacelerará en los próximos ciclos? ¿Con base en qué?». Lucía, la directora de Relaciones Internacionales, intentó contribuir. «Señor Rodrigo, en realidad los indicadores de la región del Pacífico han mostrado volatilidad. Otros grandes fondos europeos ya están reposicionando sus carteras por causa de eso. Otros fondos hacen lo que quieren», cortó Rodrigo secamente. «Yo no copio a nadie. Yo lidero. Siempre he liderado». Carmen se acercó a la silla de Rodrigo para servir su café. Siempre el último, es como él exigía. Café solo, sin azúcar, temperatura exacta, taza posicionada a la derecha. Ella lo sabía de memoria. Se inclinó con cuidado y colocó la taza al lado de sus papeles. Fue entonces cuando sucedió. Una gota de café escapó del borde de la taza y cayó, exactamente sobre el informe del Fondo Liberata. Una única gota oscura que se expandió sobre los números como una mancha de tinta.
El silencio, que ya era pesado, se volvió mortal. Rodrigo miró la mancha, después miró a Carmen, y en aquella mirada había algo que ella ya conocía, demasiado bien. El desprecio absoluto de quien se cree superior. No eres capaz ni de servir un café correctamente, dijo él en voz alta, pausada, asegurándose de que cada persona en la sala lo oyera. Tienes una única función en esta empresa y no consigues hacer ni eso sin estropear algo. Disculpe, señor, murmuró Carmen, cogiendo rápidamente una servilleta para limpiar. Fue sin querer. Yo, sin querer, interrumpió Rodrigo, levantando la mano como quien manda callar a un niño. ¿Sabes cuánto cuesta este informe? ¿Sabes cuántas horas de trabajo de gente cualificada hay en estas páginas? Rodrigo, ha sido solo una gota, intentó suavizar Bernardo. El informe es legible. No te he preguntado a ti. Bernardo, disparó Rodrigo sin apartar los ojos de Carmen. Estoy hablando con ella, o mejor dicho, estoy intentándolo, porque aparentemente esta es una conversación que supera su capacidad. Algunos ejecutivos bajaron la mirada. Otros intercambiaron miradas incómodas. Lucía apretó los labios, visiblemente incómoda, pero no dijo nada. Nadie decía nada cuando Rodrigo decidía tomar a alguien como ejemplo. Carmen terminó de limpiar la mancha con las manos ligeramente temblorosas. No de miedo. Ella ya había enfrentado cosas en la vida que harían llorar a Rodrigo, antes del desayuno. Temblaba de algo que estaba entre la rabia y la dignidad herida. Aquella sensación de tragarse palabras que necesitan ser dichas, pero no pueden, porque el alquiler depende de aquello, porque las facturas dependen de aquello, porque la vida entera depende de aguantar callada. Listo, dijo ella en voz baja. Está limpio. Disculpe las molestias. ¿Molestias? Rodrigo repitió la palabra como si fuera ácido en la lengua. Se recostó en la silla y cruzó los brazos, mirando a Carmen como quien observa a alguien sin importancia. ¿Sabes cuál es la verdadera molestia? Es que yo esté aquí rodeado de gente con títulos, con MBAs del IE o de SADE, con másteres, y nadie consigue darme una solución decente para este informe, señaló a los ejecutivos alrededor de la mesa. Bernardo cree que los términos son válidos. Lucía cree que el mercado asiático va a caer. Tomás no ha abierto la boca desde que se sentó, y yo estoy pagando fortunas a cada uno de vosotros para que me digáis cosas que podría leer yo solo, en el Expansión o el 5 días. Tomás, el director de nuevos negocios, tragó saliva. Había aprendido que quedarse callado era más seguro que decir cualquier cosa que Rodrigo pudiera usar en su contra después. Y entonces llegó el momento que lo cambiaría todo. Rodrigo miró a Carmen, que se estaba alejando con el carrito, y algo brilló en sus ojos. No era bondad, era maldad calculada. Aquella voluntad de transformar a alguien en motivo de burla para probar un punto. Espera, dijo él, y su voz tenía ese tono de quien está a punto de divertirse a costa de otra persona. Vuelve aquí un segundo. Carmen se detuvo. Se giró despacio, con el corazón acelerado. ¿Sabes qué? Ya que mis ejecutivos millonarios no consiguen darme una opinión que valga la pena, voy a preguntártelo a ti, Rodrigo dijo, abriendo los brazos como un presentador de circo. Díganos, doña Carmen, usted que sirve el café también, ¿cuál es su opinión sobre la reestructuración de la cartera propuesta por el Fondo Liberata? La sala entera se congeló por medio segundo. Después vino la risa. Primero baja, después alta, después incontrolable. Ejecutivos que segundos antes estaban tensos, ahora se carcajeaban como si Rodrigo hubiera contado el chiste del año. Era el alivio cobarde de quien ríe junto al matón para no ser el próximo objetivo. Esa ha sido buena, Rodrigo, dijo Claudio, el director jurídico, secándose los ojos. Pregúntale también sobre el Euribor. Más risas. Marina, que observaba desde la puerta, se tapó la boca con la mano, horrorizada. Ella conocía a Carmen, sabía que era una mujer seria, trabajadora, que llegaba antes que todos y salía después que todos. No se merecía aquello. Venga, puede hablar, insistió Rodrigo, gesticulando como quien incentiva a un niño a recitar una poesía en la fiesta del colegio. Estoy abierto a todas las opiniones.
Democracia corporativa. Hasta la chica del café tiene derecho a voto. Las carcajadas resonaron nuevamente. Algunos ejecutivos golpeaban la mesa de tanto reír. Era un espectáculo cruel, y Rodrigo era el maestro de ceremonias, alimentándose de la humillación como si fuera combustible. Carmen miró a su alrededor. Vio los rostros riendo, vio a Bernardo desviando la mirada, avergonzado pero callado. Vio a Lucía apretando el bolígrafo con tanta fuerza que los nudillos se le quedaron blancos. Vio a Marina en la puerta, con los ojos llorosos, y vio a Rodrigo recostado en la silla, con aquella sonrisa de quien ya ha ganado antes incluso de que el juego empiece. Algo cambió dentro de Carmen en aquel instante. Fue como una llave girando en una cerradura que había estado cerrada demasiado tiempo. Ella sintió el peso de todas las veces que bajó la cabeza, de todos los pasillos que limpió oyendo, risitas, de todas las reuniones en las que sirvió café a personas que jamás miraron a los ojos. Y por primera vez decidió que no iba a tragar. Carmen soltó el carrito, enderezó la postura, respiró hondo, y cuando habló, su voz salió firme, clara y absolutamente calmada. El tipo de calma que solo tiene quien ha pasado por tormentas de verdad. ¿Usted quiere de verdad mi opinión?, preguntó ella. Rodrigo casi se atragantó de tanto reír. Claro, estoy implorando por su sabiduría. Muy bien, dijo Carmen, y dio 2 pasos hacia la mesa. La propuesta del fondo Liberata sugiere la migración de activos de alta volatilidad hacia instrumentos y de renta fija indexados con cobertura cambiaria en moneda fuerte. La lógica de ellos es reducir la exposición al riesgo sistémico en un escenario de contracción monetaria global. La risa murió. No fue poco a poco, no fue gradual. Murió como si alguien hubiera arrancado el sonido del mundo. El silencio que se instaló en aquella sala fue tan profundo que se podía oír el zumbido del aire acondicionado en el techo. Rodrigo descruzó los brazos. Bernardo soltó el bolígrafo. Lucía levantó la mirada. Pero el problema de la propuesta, continuó Carmen, como si estuviera en un aula indicade y no en una sala de juntas, es que están usando modelos de proyección basados en datos desfasados. La correlación que establecen entre los mercados asiáticos y la desaceleración europea ignora el efecto de liquidez de los bancos y centrales emergentes. Quien montó este informe no tuvo en cuenta que la política monetaria del BCE ha cambiado de postura y que los flujos de capital ya se están reposicionando. Nadie respiraba. Además, dijo ella, señalando el informe que aún estaba sobre la mesa con la mancha de café seca, en la página que usted estaba criticando hay un error de cálculo en el modelo de valor en riesgo BA. Han usado un intervalo de confianza inadecuado para el tipo de activo que están analizando. Si usted acepta esta propuesta como está, no va a perder una oportunidad. Va a perder dinero, mucho dinero. La boca de Rodrigo estaba abierta. No era más sonrisa, no era más burla. Era shock puro, de ese tipo que paraliza el cerebro y hace que la persona olvide hasta su propio nombre. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Finalmente consiguió preguntar, y su voz salió, fina, casi irreconocible. Carmen lo miró a los ojos sin rabia, sin venganza, solo con la dignidad inquebrantable de quien sabe exactamente quién es. Porque antes de limpiar los despachos de gente como usted, dijo ella, pausadamente, yo ayudaba a elaborar informes como este. El silencio que siguió duró una eternidad comprimida en segundos. Los ejecutivos se miraban entre sí sin saber qué hacer con sus caras. Claudio, qué minutos. Antes reía pidiendo que preguntasen sobre el Euribor, ahora miraba a la mesa, como si quisiera desaparecer dentro de ella. Marina, en la puerta, dejó escapar una lágrima. Ella siempre supo que Carmen era diferente. Veía en sus ojos una inteligencia que no combinaba con el carrito de café, pero nunca imaginó presenciar algo así. Rodrigo tragó saliva. Por primera vez en su vida no tenía una respuesta preparada. No tenía un comentario ácido, no tenía una burla salvadora. La mujer que él había transformado en chiste delante de toda su directiva acababa de analizar un informe financiero complejo con más precisión que cualquier ejecutivo en aquella mesa. Eso no es posible, balbuceó él. Tú eres la limpiadora. Lo soy. Y soy muy buena en lo que hago.
En los 2 trabajos completó Carmen sin desviar la mirada. Bernardo fue el primero en romper el hielo. Carmen, ¿tienes formación en finanzas? Carmen lo miró. Tengo formación en cosas que el dinero no compra, señor Bernardo. Pero si la pregunta es, si entiendo del asunto que ustedes discuten en esta sala, la respuesta está en la cara de cada uno de ustedes ahora, y estaba de verdad. El rostro de cada ejecutivo era una mezcla de espanto, vergüenza y admiración. Algunos no conseguían ni sostener la mirada de Carmen. La mujer que minutos antes era motivo de burla, ahora ocupaba un espacio en la sala que ningún MBA del mundo podría conceder. El espacio de quien acaba de dar una lección sin pedir permiso. Rodrigo se levantó lentamente. Sus piernas parecían hechas de plomo. Necesito un momento, dijo él. Y por primera vez en aquella empresa, su voz no cargaba ninguna autoridad. Usted puede tener el momento que necesite, respondió Carmen, cogiendo el carrito de café nuevamente. Pero el plazo del Fondo Liberata no va a esperar. Si yo fuera usted, rechazaría la propuesta original y pediría una contrapropuesta con modelos actualizados antes de que ellos se den cuenta de su propio error y lo corrijan sin dar esa ventaja. Ella empujó el carrito hacia la puerta. Cada paso resonó en aquella sala como si fuera un trueno. Al pasar por Marina, las 2 intercambiaron una mirada que decía más que 1000 palabras. Era la mirada de quien finalmente ha visto hacerse justicia, aunque sea por un instante. Cuando Carmen salió, nadie en la sala dijo una palabra durante un largo tiempo. Fue Lucía quien finalmente rompió el silencio. Ella tiene razón, dijo con la voz ligeramente temblorosa. He releído el informe 3 veces y no percibí el error en el modelo de riesgo. Ella lo identificó de oído, sin ni siquiera estar en la mesa. Bernardo sacudió la cabeza lentamente. ¿Quién es esa mujer? Rodrigo aún estaba de pie, inmóvil, mirando hacia la puerta por donde Carmen había salido. Y entonces, como si el peso de su propio ego finalmente lo aplastara, se dejó caer en la silla, se pasó la mano por la cara y se quedó allí, en silencio, mientras algo que él nunca había sentido antes comenzaba a apoderarse de su pecho. No era rabia, no era humillación, era la conciencia brutal de que él había tratado como basura a una persona que valía más que todo aquel despacho junto, y esa conciencia la descubriría pronto. Era solo el comienzo, porque la historia de Carmen era mucho más grande de lo que cualquiera en aquella sala podría imaginar. Y la verdad sobre quién era ella realmente sería capaz de destruir todo lo que Rodrigo Montero creía sobre poder, dinero y éxito. La reunión terminó sin que nadie consiguiera volver a discutir el informe del Fondo Liberata. Los ejecutivos salieron en silencio, cada uno cargando en el rostro la expresión de quien acaba de presenciar algo que no puede explicar. Claudio pasó por la puerta sin mirar a nadie. Tomás apretó el botón del ascensor 3 veces seguidas, como si la prisa pudiera borrar el bochorno. Lucía se quedó atrás, releyendo el informe, buscando el error que Carmen había encontrado de oído. Y cuando lo encontró, cerró los ojos y sacudió la cabeza en silencio. Bernardo fue el último en salir. Se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Rodrigo aún estaba sentado en la silla, inmóvil, con la mirada perdida en la mancha de café, que ahora parecía un monumento a su propia arrogancia. «Rodrigo, ¿estás bien? Cierra la puerta, Bernardo». Bernardo obedeció. Se quedó allí de pie, esperando. Rodrigo tardó un largo tiempo antes de hablar, y cuando habló, su voz era diferente. No era más la voz de mando que todos conocían. Era la voz de un hombre que acaba de recibir una bofetada en el alma. «Averigua todo sobre ella», dijo Rodrigo sin levantar la vista. «Quiero saber quién es esa mujer, de dónde vino, qué hacía antes de acabar empujando cajito de café en mi empresa. Todo, Bernardo. Quizás deberíamos. Todo, Bernardo». Antes del final del día, Bernardo salió de la sala sabiendo que aquello no era una petición, era una orden. Y las órdenes de Rodrigo Montero no dejaban espacio para la duda. Mientras tanto, en el sótano del edificio, Carmen estaba en el vestuario del equipo de limpieza, sentada en el banco de madera, con las manos apoyadas en las rodillas. Respiraba despacio, intentando calmar el corazón que aún latía demasiado fuerte.
No se arrepentía de lo que había dicho. Cada palabra había salido del lugar correcto, pero sabía que a partir de aquel momento, su vida en aquella empresa nunca más sería la misma. Carmen. La voz de Marina resonó por el pasillo antes de aparecer en la puerta del vestuario, jadeante, como si hubiera bajado las escaleras corriendo. Por el amor de Dios, Carmen, ¿qué ha sido eso? Carmen la miró y esbozó una sonrisa cansada. Ha sido solo la verdad, Marina. ¿La verdad? Has desmontado un informe financiero delante del presidente de la empresa, sin papel, sin ordenador, solo de oír la conversación. Eso no es verdad. Eso es. Yo ni sé qué es eso. Carmen se quedó en silencio por un momento. Marina era la única persona en aquel edificio que la trataba como a una persona. Desde el primer día, cuando Carmen llegó con el uniforme de la empresa subcontratada y un cubo en la mano, Marina fue la única que le dio los buenos días, mirándola a los ojos. Con el tiempo, las dos fueron construyendo algo raro en aquel ambiente. Una amistad sincera, hecha de cafés compartidos en la cocina vacía y conversaciones susurradas en los descansos. Siéntate aquí, dijo Carmen, señalando el banco a su lado. Marina se sentó y esperó. Yo no siempre fui limpiadora, comenzó Carmen, y su voz cargaba el peso de quien está abriendo una puerta que ha estado cerrada demasiado tiempo. Antes de trabajar aquí, tenía otra vida. Una vida que tuve que abandonar. Marina le cogió la mano. No necesitas contármelo si no quieres. Quiero. Creo que lo necesito. Hace tiempo que cargo esto sola. Carmen respiró hondo y comenzó. Trabajé durante años como analista senior en una empresa de inversiones. Dumont, Vargas. Tal vez hayas oído hablar de ella. Marina abrió mucho los ojos. ¿Dumont? ¿Vargas? Carmen, esa es una de las mayores gestoras de fondos del país. Era donde yo vivía. Entré como becaria y fui subiendo. Estudiaba de madrugada, trabajaba de día, dormía cuando el cuerpo no aguantaba más. Hice especializaciones, certificaciones CFA, todo lo que podía para probar que merecía estar allí. Y lo merecía. En pocos años, era responsable de analizar carteras millonarias. Elaboraba informes que pasaban por encima de mesas como la de Rodrigo. Mis dictámenes eran referencia dentro de la empresa. Marina escuchaba todo sin pestañear. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo viniste a parar aquí? Los ojos de Carmen cambiaron. La luz que brillaba mientras hablaba del trabajo se apagó como una vela soplada por el viento. En su lugar vino algo más pesado y más oscuro, la sombra de una herida que nunca cicatrizó completamente. Mi marido, Esteban. Él enfermó, una enfermedad degenerativa que lo fue consumiendo poco a poco. Al principio pensamos que era cansancio. Después los médicos de la Seguridad Social dijeron que era algo pasajero, pero no lo era. Cuando llegó el diagnóstico real, ya era demasiado tarde para soluciones simples. La voz de Carmen falló. Apretó las manos una contra la otra, como si sujetara algo invisible que amenazaba con escapar. El tratamiento era caro, muy caro. Buscamos especialistas privados, terapias experimentales fuera de España. Empecé a gastar todo lo que teníamos. Los ahorros se fueron primero. Después vendí el coche. Después los muebles que podían venderse. Yo iba a trabajar y volvía corriendo al hospital. Pasaba las noches a su lado, sujetándole la mano mientras él dormía con dolor. Y por la mañana volvía a la oficina, fingiendo que todo estaba bien. Marina apretó la mano de Carmen con fuerza. Sus ojos ya estaban llenos de lágrimas. Pero el cuerpo no aguantó, continuó Carmen. Ni el mío, ni el de él. Empecé a faltar, a llegar tarde, a entregar informes con errores que jamás cometería en condiciones normales. Mi jefe, el doctor Valeriano, me llamó para una conversación. Le expliqué la situación. Pedí comprensión. Pedí un tiempo. ¿Sabes qué me respondió? Marina sacudió la cabeza. Me dijo: Carmen, aquí dentro, los problemas personales se quedan fuera. La empresa no puede cargar con el peso de tu vida. Y me dio un plazo para volver a rendir como antes. Un plazo que yo sabía que no conseguiría cumplir.
¿Y te fuiste? Fui despedida. Después de años de dedicación total, fui llamada a un despacho. Recibí un sobre con el finiquito y un apretón de manos frío. Salí del edificio, en la Castellana, con una caja de cartón y la sensación de que todo lo que había construido no significaba nada. El silencio en el vestuario era absoluto. Marina lloraba sin hacer ruido, las lágrimas cayendo despacio mientras absorbía cada palabra. Después de eso, dijo Carmen, las cosas se fueron desmoronando. Sin salario, tratamiento de Esteban se volvió imposible. Tuve que buscar alternativas más baratas. Nos mudamos de barrio a un piso minúsculo en Carabanchel. Busqué empleo en mi área, pero el mercado financiero en Madrid es pequeño. Cuando te descartan de un lugar grande, la noticia corre. Nadie quería contratar a alguien que fue despedida de Dumont, Vargas. Era como tener una marca en la frente. Y Esteban. Carmen cerró los ojos. Cuando los abrió, había en ellos un dolor tan profundo que Marina sintió que su propio corazón se apretaba. Él luchó con todo lo que tenía, y yo luché junto a él. Pero llegó un momento en que la enfermedad venció. Esteban se fue en silencio, una madrugada de lluvia, sujetando mi mano. Sus últimas palabras fueron: «No dejes de luchar, Carmen. Prométeme que no pararás». Marina no pudo aguantar más. Abrazó a Carmen con fuerza, y las dos se quedaron allí en el vestuario frío del sótano, llorando juntas, como si el mundo de ahí fuera hubiera dejado de existir. «Yo lo prometí», dijo Carmen con la voz embargada. «Prometí que no iba a parar. Y no paré. Cuando encontré la vacante de servicios generales aquí en Montero, capital, a través de la ETT, no me lo pensé dos veces. No era lo que soñaba, pero era honesto. Pagaba las facturas que sobraron y me daba un motivo para levantarme de la cama cada día. Carmen, podrías haber intentado volver al área financiera en otro momento. Lo intenté muchas veces. Pero cuando pasas años fuera del mercado sin actualización, sin contactos, sin referencias, las puertas se cierran. Y cuando me miraba al espejo y veía a la mujer en la que me había convertido cansada, enlutada, sin dinero, no conseguía verme más en aquella silla de analista. Pensé que aquella Carmen se había quedado atrás. Pero no se quedó, dijo Marina, secándose la cara. Aquella Carmen apareció hoy delante de todo el mundo. Carmen dio una sonrisa triste. Sí, creo que apareció. Y no sé si eso es bueno o si va a complicarlo todo. Las dos se quedaron en silencio por un instante, hasta que pasos apresurados resonaron en el pasillo. Era Valentina, la supervisora del equipo de limpieza, una mujer rígida que administraba horarios y turnos como un engranaje de reloj. «Carmen, ¿puedes explicarme qué ha pasado ahí arriba?», preguntó Valentina, parada en la puerta, con los brazos cruzados. «He recibido una llamada de la planta ejecutiva preguntando por ti». Nunca, en todos los años que trabajo aquí, alguien de la planta ejecutiva ha llamado preguntando por alguien de la limpieza. Carmen y Marina intercambiaron una mirada. «¿Qué han dicho?», preguntó Carmen. «Han dicho que necesitaban tu ficha completa. Nombre completo, DNI, seguridad, social, formación, historial profesional. Ha sido el propio Bernardo quien ha llamado». El estómago de Carmen se heló. Entonces era eso. Rodrigo no iba a dejarlo pasar. Él iba a investigar, rebuscar, descubrir. Y cuando descubriera la verdad entera, no solo sobre su carrera, sino sobre la conexión que existía entre su historia y la historia de Montero Capital, todo podría cambiar de forma irreversible. Porque había algo que Carmen no le había contado a Marina. Algo que guardaba en el fondo de la memoria como quien esconde una bomba dentro de un cajón cerrado, con llave. Un secreto que ligaba su pasado directamente a Rodrigo Montero de una forma que él jamás imaginaría. Y si ese secreto salía a la luz, no sería solo la vida de Carmen la que cambiaría. Sería el imperio entero de Rodrigo el que vendría abajo. «Carmen», llamó Valentina, extrañada por el silencio. «¿Estás bien?». Carmen la miró a ella, después a Marina y por fin a sus propias manos, las mismas manos que servían café y que ya habían firmado contratos millonarios. «Sí», respondió con una calma que escondía una tormenta. «Estoy bien, por ahora». Bernardo pasó el resto de aquel día encerrado en su despacho, con la puerta
cerrada y la pantalla del ordenador como única compañía. Rodrigo había dado una orden clara: descubrir todo sobre Carmen. Y Bernardo era el tipo de profesional que cumplía órdenes sin cuestionar, incluso cuando algo dentro de él le decía que tal vez fuera mejor dejar ciertas piedras sin levantar. Comenzó por la ficha de la empresa de trabajo temporal que suministraba los servicios de limpieza. Los datos eran básicos: nombre completo, DNI, dirección, en un barrio obrero, contacto de emergencia. Nada que explicara lo que había sucedido en aquella sala de juntas. Entonces fue más a fondo. Investigó el nombre de Carmen en bases de datos profesionales, en registros de certificaciones financieras, en todo lo que estuviera a su alcance, y fue ahí donde el suelo comenzó a abrirse bajo sus pies. El nombre de Carmen aparecía vinculado a Dumont. Vargas, exactamente como ella, le había dicho a Marina, pero no era solo como analista. Los registros mostraban que Carmen había sido responsable de algunos de los dictámenes más importantes de aquella gestora, incluyendo análisis que dirigieron inversiones de miles y millones de euros. Había artículos publicados en revistas especializadas, había menciones en conferencias del sector en Londres y Frankfurt. Había un currículum que haría que cualquier ejecutivo de aquella mesa sintiera vergüenza de su propio título. Pero fue cuando Bernardo cruzó las fechas y los proyectos cuando algo mucho mayor surgió en la pantalla. Algo que le hizo empujar la silla hacia atrás, quedarse mirando al monitor como si hubiera visto un fantasma. Antes de llamar a Rodrigo, Bernardo lo releyó 3 veces, comprobó cada información, cruzó cada referencia, y cuando tuvo certeza absoluta de que no estaba equivocado, cogió el teléfono con las manos sudando. Rodrigo, necesitamos hablar personalmente. Ahora. 20 minutos después, los dos estaban en la sala de juntas vacía. La misma sala donde horas antes Carmen había silenciado a una planta entera. El informe del Fondo Liberata aún estaba sobre la mesa, con la mancha de café seca como una cicatriz en el papel. Habla ya, Bernardo. ¿Qué has encontrado? Bernardo colocó una carpeta sobre la mesa y la abrió. Dentro había impresiones de registros profesionales, artículos y un documento específico que posicionó justo frente a Rodrigo. Carmen trabajó en Dumont, Vargas como analista senior. Eso ya lo sospechabas, después de lo que ha hecho hoy. Pero lo que no sabes es lo que ella hizo allí, dentro. Rodrigo cogió el documento y comenzó a leer. Bernardo observó cómo su rostro cambiaba poco a poco. Primero curiosidad, después confusión, después algo que parecía incredulidad mezclada con pánico. Esto no puede ser cierto, murmuró Rodrigo. Lo es. Lo he verificado varias veces. El documento mostraba que, años atrás, Dumont, Vargas, había sido contratada para realizar una auditoría independiente de una empresa de inversiones que atravesaba una crisis de credibilidad en el mercado. Esa empresa había sido acusada de manipular informes para inflar resultados y atraer inversores con números falsos. La analista responsable de conducir toda la auditoría, de examinar cada número, cada transacción, cada línea de balance había sido Carmen. Y la empresa auditada era Montero Capital. Rodrigo soltó el papel como si quemara. Dumont. Vargas auditó mi empresa, dijo, más para sí mismo que para Bernardo. Y fue ella. Fue Carmen quien hizo la auditoría. No solo la hizo, completó Bernardo con la voz cautelosa de quien sabe que está entregando una bomba. Ella fue la persona que salvó Montero Capital. Su informe final concluyó que las irregularidades encontradas eran fallos operativos, no fraude intencional. Si ella hubiera escrito cualquier otra conclusión, Rodrigo, la empresa habría sido investigada a fondo por la CNMV. Podrías haberlo perdido todo: licencias, contratos, reputación. Montero Capital sobrevivió gracias al dictamen que ella firmó. El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro. No era el silencio de la reunión, cargado de shock y bochorno. Era un silencio de abismo, aquel momento en que la persona se da cuenta de que la realidad es completamente diferente a lo que imaginaba. Rodrigo se levantó y caminó hasta el ventanal. Madrid se extendía allí abajo,
llena de edificios y luces, con las 4 torres arañando el cielo al fondo. Y, en algún lugar de aquel edificio estaba la mujer que él había humillado delante de toda la directiva. La mujer que, sin él saberlo, había sido la razón por la cual él aún tenía una empresa a la que llamar suya. Ella lo sabe, dijo Rodrigo con la voz ronca. Ella sabe que fue ella quien salvó Montero Capital. Trabaja aquí hace todo este tiempo, sirviéndome café, limpiando mi despacho, oyendo mis chistes. ¿Y lo sabe? Probablemente lo sabe, sí, y nunca dijo nada. Nunca. Rodrigo apoyó la frente en el cristal frío de la ventana. Sus manos temblaban, no de rabia, no de miedo, de vergüenza. Una vergüenza tan profunda que parecía corroerle por dentro como ácido derramado sobre todo lo que él creía ser. La llamé incompetente, susurró. Dije que no conseguía ni servir un café. Hice chistes delante de todo el mundo. Y esa mujer sostuvo mi empresa en sus manos y eligió no destruirme. Bernardo no dijo nada. No había que decir. Solo se quedó allí, testificando el momento exacto en que Rodrigo Montero comenzó a entender el tamaño del error que había cometido. Hay una cosa más, dijo Bernardo tras un largo silencio. He investigado el motivo de su salida de Dumont Vargas. Fue despedida durante una reestructuración interna que coincidió con un periodo en el que necesitó ausentarse por cuestiones personales. Por lo que he encontrado, su marido enfrentó una enfermedad grave. Ella tuvo que elegir entre la carrera y cuidarlo. Y eligió cuidarlo. Perdió el empleo, perdió su posición en el mercado y, por lo que todo indica, perdió al marido también. Rodrigo cerró los ojos. Detrás de los párpados veía el rostro de Carmen aquella mañana, la dignidad con que limpió la mancha de café, la firmeza con que lo miró a los ojos, la calma sobrenatural con que desmontó el informe. Todo aquello ganaba un peso nuevo. Ahora no era solo competencia, era la fuerza de una mujer que ya lo había perdido todo, y aún así se mantenía en pie. ¿Qué hago, Bernardo?, preguntó él. Y era la primera vez en toda la historia de Montero Capital que alguien oía a Rodrigo pedir consejo con la voz rota. No lo sé, Rodrigo, pero sé lo que no puedes hacer. Fingir que no has descubierto nada. Aquella misma noche, mientras Rodrigo enfrentaba a sus demonios en el despacho vacío, Carmen estaba en casa. El piso era pequeño, en un barrio obrero del sur de Madrid, pero arreglado con el cuidado de quien transforma poco en suficiente. En la estantería del salón, entre libros de economía y finanzas de los que nunca tuvo el valor de deshacerse, había un portarretratos con la foto de Esteban. Su sonrisa era el tipo de sonrisa que calienta una habitación entera, incluso siendo solo una imagen. Carmen estaba sentada en el sofá con una taza de té cuando sonó el teléfono. Era Marina. Carmen, escúchame. Me he quedado hasta más tarde hoy y he oído una conversación en el pasillo. Bernardo se ha quedado encerrado en su despacho toda la tarde, investigando sobre ti, y después ha entrado en la sala de juntas con Rodrigo. Han estado allí casi 1 hora. El corazón de Carmen se aceleró. ¿Y qué han dicho? No he conseguido oírlo todo, pero cuando Bernardo ha salido, tenía una expresión que nunca le había visto, como si hubiera visto algo perturbador. ¿Ibsen Rodrigo? Carmen, Rodrigo se ha quedado en la sala solo después. La luz de su despacho seguía encendida cuando me he ido. Carmen se quedó en silencio. Miró la foto de Esteban y sintió aquel nudo familiar en el pecho, la mezcla de nostalgia y fuerza que siempre venía cuando necesitaba tomar decisiones difíciles. Lo han descubierto, dijo ella, más como una constatación que como una pregunta. ¿Descubierto qué, Carmen? ¿Qué es lo que no me has contado? Carmen respiró hondo. La empresa donde trabajé, Dumont Vargas, fue contratada para auditar Montero Capital hace años. Yo fui la analista responsable del caso. ¿Tú auditaste la empresa de Rodrigo? La audité. Y encontré cosas que podrían haber acabado con él. Irregularidades serias, fallos que podían interpretarse como fraude. Si yo hubiera escrito el informe de una forma, Rodrigo habría sido investigado y probablemente perdería la empresa. ¿Y qué hiciste? Hice mi trabajo con honestidad.
Analicé todo con rigor y concluí que los fallos eran operativos, no intencionales. Era la verdad. Él no estaba estafando, estaba gestionando mal. Escribí el dictamen como debía ser escrito, justo, técnico, preciso. Y ese dictamen salvó Montero Capital. Marina se quedó muda al otro lado de la línea. Él nunca supo que fui yo, continuó Carmen. La auditoría era confidencial. Los nombres de los analistas no aparecían en los documentos entregados al cliente. Cuando vine a trabajar aquí como limpiadora, era solo un empleo. Necesitaba pagar las facturas. No elegí Montero Capital por venganza o por ironía. La elegí porque era la vacante que apareció en la ETT, pero ahora lo sabe. Ahora lo sabe. ¿Y qué vas a hacer? Carmen miró nuevamente el portarretratos. La sonrisa de Esteban parecía decir algo que solo ella conseguía oír. La promesa que le había hecho resonó dentro del pecho como un tambor silencioso. No dejes de luchar. Voy a hacer lo que siempre he hecho, Marina. Voy a levantarme temprano mañana, ponerme mi uniforme e ir a trabajar. No tengo nada que esconder y nada de qué avergonzarme. Si Rodrigo quiere hablar, sabe dónde encontrarme. Estaré en el mismo lugar de siempre, empujando el carrito por el pasillo. Marina se quedó en silencio por un instante. Después dijo con la voz embargada: «Eres la persona más fuerte que conozco, Carmen». «No soy fuerte, Marina. Solo soy una mujer que aprendió que no existe tormenta que dure para siempre». Se despidieron y Carmen colgó el teléfono. Se quedó allí en el silencio del piso, oyendo los sonidos lejanos de la ciudad ahí fuera. Pensó en Esteban, en las noches en el hospital, en las madrugadas de llanto, en las mañanas en que levantarse de la cama parecía imposible. Pensó en Dumont, Vargas, en el doctor, Valeriano, y en aquella frase cruel que cerró su carrera. Pensó en los pasillos de Montero Capital, en las tazas de café, en las risitas que fingía no oír. Y pensó en Rodrigo, en su mirada cuando ella respondió a la pregunta que él hizo para humillarla, en el shock, en el silencio, en la máscara de poder que se resquebrajó delante de todos. Carmen no sabía lo que el día siguiente traería, pero de una cosa estaba segura: la mujer que iba a entrar en aquel edificio mañana era la misma que siempre había sido. No necesitaba un cargo, una mesa en la sala de juntas o reconocimiento para saber su propio valor. Y si Rodrigo Montero finalmente había entendido eso, entonces quizás, solo quizás, la gota de café que cayó en aquel informe hubiera sido la mejor cosa que había sucedido en aquella empresa. Pero la mañana siguiente guardaba sorpresas que ni Carmen, con toda su inteligencia, podría haber previsto. Porque Rodrigo no era el único que estaba cavando en el pasado. Y lo que estaba a punto de emerger no involucraba solo informes y auditorías. Involucraba algo mucho más personal. Algo que ligaba la historia de Carmen y la historia de Rodrigo por un hilo que ninguno de los dos sabía que existía. Hasta ahora. Carmen llegó al edificio de Montero Capital antes de que saliera el sol. El portero de noche, don Antonio, se extrañó al verla tan temprano, pero no preguntó nada. Apenas asintió con la cabeza y le abrió la puerta como hacía todos los días. A Carmen le gustaba aquel horario. El edificio vacío tenía un paz que desaparecía cuando los ascensores comenzaban a subir y bajar, cargando gente demasiado importante para dar los buenos días. Fue directa al vestuario, se cambió de ropa, cogió el carrito y comenzó la rutina por la planta baja. Limpió la recepción, organizó la cocina, preparó el café de la primera tanda de empleados que llegarían en breve. Sus movimientos eran mecánicos, pero la cabeza estaba lejos. Pensaba en lo que Marina había dicho la noche anterior. Pensaba en la luz encendida del despacho de Rodrigo. Pensaba en lo que vendría a continuación. No necesitó esperar mucho. Cuando el ascensor se abrió en la planta ejecutiva y Carmen empujó el carrito hacia dentro del pasillo, Marina ya estaba en su mesa, con el rostro tenso y los ojos hinchados de quien ha dormido mal. Carmen llamó en voz baja, casi susurrando: «Marina, Rodrigo ha llegado antes que nadie hoy. Está encerrado en su despacho. Ha pedido no ser interrumpido». «¿Y por qué me cuentas esto como si fuera una emergencia?» «Porque ha pedido una cosa que nunca había pedido antes. Me ha pedido que
Localice la dirección de una institución llamada Hogar Renacer. ¿Conoces ese nombre? Carmen dejó de empujar el carrito. Sus manos agarraron la barra de metal con tanta fuerza que los nudillos se le quedaron blancos. El aire salió de sus pulmones como si alguien le hubiera apretado el pecho con las dos manos. ¿Qué has dicho?, preguntó ella, y su voz salió diferente. No era más la voz firme de la mujer que desmontó un informe frente a ejecutivos. Era la voz de alguien que acaba de oír un nombre que pertenece a una parte de la vida que debería estar guardada bajo 7 llaves. Hogar Renacer, repitió Marina. Lo he buscado. Es un orfanato que funcionó durante años en las afueras de Madrid y fue cerrado después. Carmen, ¿qué tiene eso que ver con? Dijo Carmen, levantando la mano. Por favor. Marina se calló. Observó a Carmen apoyarse en la pared del pasillo, respirando despacio, como quien lucha para no desmoronarse. Nunca había visto a aquella mujer así, ni cuando Rodrigo la humilló en la reunión, ni cuando contó lo de Esteban en el vestuario. Aquello era diferente. Aquello tocaba algo más profundo. Carmen, dime qué está pasando. Carmen abrió los ojos. Estaban húmedos, pero no dejó caer ninguna lágrima. Tragó el nudo en la garganta y habló con una calma frágil que parecía poder estallar. En cualquier segundo, yo crecí en el Hogar Renacer. Marina. El pasillo se quedó en silencio absoluto. Fui dejada allí cuando era recién nacida. No conocí a mi madre, no conocí a mi padre. Crecí entre las paredes de un orfanato, durmiendo en camas compartidas, comiendo lo que había, vistiendo lo que donaban. Las mujeres que nos cuidaban hacían lo posible, pero éramos muchos niños y poco de todo. Marina sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó en la mesa y se quedó, escuchando con el corazón hecho pedazos. Aprendí a leer sola, continuó Carmen. Cogía libros que llegaban en cajas de donación y devoraba todo. Matemáticas, lengua, ciencias. Todo lo que caía en mi mano lo absorbía como una esponja. Las cuidadoras decían que yo era diferente, que tenía un brillo en los ojos que los otros niños no tenían. Pero el brillo en los ojos no paga la escuela, no abre puertas, no da apellido. ¿Y cómo conseguiste salir de allí? Una de las cuidadoras, doña Gracia, juntó dinero de su propio bolsillo durante 4 años para matricularme en un colegio concertado que tenía un programa de becas para alumnos destacados. Pasé la selección en primer lugar. A partir de ahí, cada conquista fue construida con uñas y dientes. Beca en el bachillerato, beca en la universidad, prácticas en Dumont Vargas. Todo lo que he conseguido en vida, lo he conseguido porque alguien creyó en mí cuando el mundo entero me trataba como si yo no existiera. Carmen miró a Marina. Entonces, cuando Rodrigo me llamó incompetente, cuando hizo chistes delante de todo el mundo, cuando me trató como si yo fuera invisible, él no estaba solo, humillando a una limpiadora. Estaba repitiendo todo lo que yo he oído la vida entera. Tú no eres nadie. Tú no tienes valor. Tú no mereces estar aquí. Marina no aguantó. Las lágrimas bajaron sin permiso y se cubrió la cara con las manos, intentando ahogar el sollozo que subió por la garganta. Pero yo estoy aquí, dijo Carmen, y ahora su voz había vuelto a ser firme. Estoy aquí porque doña Gracia creyó en mí, porque Esteban creyó en mí, porque yo creí en mí cuando nadie más creía. Las dos se quedaron en silencio por un momento, hasta que Marina se secó la cara e hizo la pregunta que flotaba en el aire como una nube cargada. Pero, ¿por qué Rodrigo está buscando el Hogar Renacer? ¿Qué tiene él que ver con eso? Carmen sacudió la cabeza. Eso no lo sé, y es eso lo que me está asustando. La respuesta vino más rápido de lo que ninguna de las dos esperaba. ¿A media? Mañana, Bernardo apareció en el pasillo con una expresión que mezclaba incomodidad y urgencia. Se detuvo delante de Carmen, que estaba organizando la cocina, y dijo en voz baja: «Carmen, al señor Rodrigo le gustaría hablar con usted en su despacho. Cuando pueda». «¿Cuando yo pueda? ¿O cuando él quiera?», respondió Carmen sin hostilidad, pero sin sumisión. Bernardo tragó saliva. Ha dicho que es personal. Y ha pedido por favor. El por favor golpeó a Carmen como un rayo. En todo el tiempo que trabajaba,
Allí jamás había oído la expresión por favor asociada a Rodrigo Montero. Aquel hombre no pedía, ordenaba, no solicitaba, exigía. El simple hecho de que Bernardo hubiera dicho por favor significaba que algo muy serio estaba sucediendo. Carmen dejó el paño sobre la encimera, se arregló el uniforme y siguió a Bernardo hasta el ascensor. Marina, que observaba de lejos, cruzó los dedos debajo de la mesa y murmuró una oración silenciosa. La puerta del despacho de Rodrigo estaba cerrada. Bernardo llamó 2 veces y abrió, haciendo un gesto para que Carmen entrara. Ella entró. Bernardo se quedó fuera y cerró la puerta tras ella. El despacho era enorme, con ventanales que iban del suelo al techo y una vista que se tragaba el horizonte de Madrid. Pero Carmen no miró la vista, miró a Rodrigo, que estaba sentado detrás de la mesa. Y lo que vio la sorprendió más que cualquier número de cualquier informe. Rodrigo Montero parecía haber envejecido durante la noche. Los ojos estaban rojos, el traje de diseño italiano estaba arrugado, cosa impensable para un hombre que exigía perfección hasta en el nudo de la corbata. Y sobre la mesa había papeles esparcidos, un portátil abierto y una caja de cartón vieja, de esas que guardan documentos antiguos. Siéntate. Por favor, dijo él, señalando la silla frente a la mesa. Carmen se sentó, cruzó las manos en el regazo y esperó. Rodrigo se quedó en silencio por un tiempo que pareció arrastrarse. La miraba como si estuviera intentando encontrar las palabras correctas en un diccionario que no existía. Cuando finalmente habló, su voz estaba irreconocible. He pasado la noche entera aquí, después de que Bernardo me mostrara quién eras. ¿Quién eras realmente? No conseguí irme a casa. Me quedé sentado en esta silla, mirando estos papeles, intentando entender cómo he podido ser tan ciego. Señor Rodrigo, si me ha llamado para... Déjame hablar, por favor. Carmen asintió. Cuando descubrí que fuiste tú quien hizo la auditoría que salvó mi empresa, algo se rompió dentro de mí. Pero pensé que era solo eso, que yo había humillado a la mujer que salvó mi negocio. Ya era suficientemente grave. Solo que no paré de investigar. Necesitaba entender por qué aceptaste trabajar aquí, limpiando el suelo de una empresa que debía su existencia a ti. Y fue ahí donde encontré algo que no esperaba. Rodrigo abrió la caja de cartón que estaba sobre la mesa. De dentro sacó una carpeta amarillenta por el tiempo, con un sello descolorido en la esquina superior. Carmen reconoció el sello inmediatamente. Era el escudo del hogar Renacer. Su sangre se heló. Yo también crecí en el hogar Renacer, Carmen. Las palabras cayeron en el aire como piedras lanzadas en un lago de cristal. El silencio que se formó era tan denso que parecía tener textura, peso, forma. ¿Qué?, susurró Carmen. Fui dejado a John cuando era un bebé. Me quedé hasta ser adoptado por una familia que tenía condiciones. Los Montero me dieron nombre, apellido, educación, oportunidades. Pero antes de eso, yo era solo un niño más sin historia entre aquellas paredes. Rodrigo abrió la carpeta y colocó sobre la mesa una hoja antigua, casi transparente de tan fina, con una lista de nombres escritos a mano. Era el registro de entrada del orfanato. Y allí, en la misma página, separados por pocas líneas, estaban 2 nombres. Carmen sintió el mundo girar. La misma época, dijo Rodrigo, con la voz embargada. El mismo orfanato. Los 2 fuimos dejados en el hogar Renacer en la misma época, Carmen. Yo fui adoptado después de poco tiempo. Tú te quedaste. La lágrima que Carmen contenía desde el comienzo de la conversación finalmente escapó. Bajó despacio por la mejilla, silenciosa, cargando el peso de una vida entera de preguntas sin respuesta. Yo fui adoptado porque una familia me eligió, continuó Rodrigo. Y ahora él también lloraba sin importarle esconderlo. Me dieron todo: colegio privado, universidad, capital para abrir el negocio. Y yo crecí creyendo que merecía todo aquello por mérito propio. Creyendo que las personas que no tenían lo que yo tenía eran simplemente menos capaces, menos esforzadas, menos inteligentes. Hizo una pausa para respirar.
Las lágrimas le corrían por el rostro goteando sobre los papeles antiguos. Pero la verdad, Carmen, es que la única diferencia entre nosotros dos fue que alguien abrió una puerta para mí. Y para ti, esa puerta se quedó cerrada. Yo tuve todas las oportunidades del mundo porque una familia me eligió. Tú construiste todo sola, sin nadie, desde cero absoluto. Y aún así, yo tuve la audacia de llamarte incompetente. Su voz se quebró por completo. Rodrigo Montero, el hombre que comandaba un imperio financiero, que nunca bajaba la cabeza ante nadie, que hacía temblar ejecutivos con una mirada, ese hombre lloraba delante de una empleada de la limpieza como si estuviera delante de un espejo que finalmente le mostraba quién era Helmich. No merezco tu perdón, dijo él, pero te debo una cosa que nunca he dado a nadie en esta empresa. La verdad. Carmen se secó la cara con el dorso de la mano. Miró los papeles sobre la mesa, los 2 nombres escritos en aquella hoja vieja, y sintió algo que no esperaba sentir. No era rabia, no era triunfo, era compasión, porque allí, detrás de todo, aquel poder y arrogancia, estaba apenas un niño que se fue del mismo lugar del que ella nunca consiguió salir. ¿Sabe por qué nunca usé eso contra usted?, preguntó Carmen con la voz mansa. Rodrigo negó con la cabeza. Porque aprendí en el hogar Renacer que el sufrimiento no es una competición. Cada uno carga el peso que la vida le coloca en la espalda. Usted cargó el peso de creer que el mundo giraba a su alrededor. Yo cargué el peso de ser invisible. Son pesos diferentes, pero pesan igual. Rodrigo no consiguió responder. Solo se quedó allí, con el rostro entre las manos, llorando como no lloraba desde que era niño. Y en aquel despacho, silencioso, entre papeles antiguos y lágrimas nuevas, 2 destinos que nacieron en el mismo lugar y tomaron caminos opuestos finalmente se encontraron. No como patrón y empleada, no como poderoso e invisible, sino como 2 personas que el mundo intentó definir y que ahora tenían la oportunidad de redefinirse. Pero ni Carmen ni Rodrigo sabían que aquella conversación no se quedaría entre 4 paredes, porque alguien en la empresa ya estaba tramando algo que transformaría esta historia en una guerra. Y el primer ataque vendría de donde nadie esperaba. La noticia se extendió por Montero Capital como fuego en paja seca. Nadie sabía exactamente qué había sucedido dentro del despacho de Rodrigo, pero todos percibieron que algo había cambiado. El presidente que gritaba por los pasillos ahora andaba callado. La limpiadora a la que nadie miraba 2 veces ahora era observada por todos, y entre los cuchicheos que corrían de planta en planta, una pregunta se repetía sin parar. ¿Qué había hecho aquella mujer para transformar a Rodrigo Montero en otra persona? En los días que siguieron, Rodrigo tomó decisiones que dejaron a la directiva en estado de shock. La primera fue rechazar la propuesta del Fondo Liberata, exactamente como Carmen había sugerido, pidiendo una contrapropuesta con modelos actualizados. La segunda fue convocar a Carmen para participar como consultora del reanálisis de la cartera de la empresa. La tercera, y más perturbadora para los ejecutivos, fue reservar un despacho en la planta de la directiva para que Carmen pudiera trabajar con acceso a los informes financieros. «Esto es una locura», dijo Claudio a Tomás en el pasillo, sin preocuparse por bajar la voz. El hombre se ha vuelto loco. Va a entregar información confidencial de la empresa a una empleada subcontratada de la limpieza. Esto es una violación de compliance absurda. Tomás solo sacudió la cabeza. Yo no sé qué está pasando, pero sé que no quiero estar en medio cuando explote. Claudio, sin embargo, no era del tipo que se quedaba parado observando. Como director jurídico de Montero Capital, había construido su posición a lo largo de años de maniobras calculadas. Cada contrato revisado, cada cláusula redactada, cada brecha identificada, todo estaba hecho para garantizar que Claudio fuera indispensable. Y ahora, por primera vez, sentía el suelo temblar bajo sus pies, porque si Carmen era tan competente como parecía y los hechos hasta ahí probaban que lo era, entonces su presencia en aquella planta no era solo un homenaje de Rodrigo. Era una amenaza real al equilibrio de poder que Claudio había tardado una carrera entera en construir. Necesitaba actuar.
y necesitaba actuar rápido. A la mañana siguiente, Claudio llegó a la oficina más temprano de lo habitual. Fue directo a su despacho, cerró la puerta e hizo una llamada. Necesito un informe completo sobre una persona, todo lo que exista. Registros de morosidad, ASNEF, RAI, procesos judiciales, deudas pendientes. Irregularidad, por pequeña que sea. Dictó el nombre completo de Carmen y colgó. Mientras Claudio armaba su plan, Carmen vivía la experiencia más extraña de su vida. Por primera vez en años, estaba sentada delante de un ordenador con acceso a hojas de cálculo financieras, gráficos de proyección e informes de mercado en tiempo real. El despacho que Rodrigo había reservado era pequeño, sin ventana, pero para ella era como volver a casa después de un viaje que había durado una eternidad. Sus dedos se movían por el teclado con una familiaridad que daba escalofríos. Era como si el cuerpo entero recordara algo que la mente había intentado olvidar. Cada número tenía sentido. Cada curva en el gráfico contaba una historia. Cada indicador señalaba un camino. Carmen no estaba solo consultando, estaba renaciendo. Marina apareció en la puerta con 2 tazas de café. «Mira la ironía», dijo sonriendo. «Ahora soy yo la que te trae el café a ti». Carmen rió. Una risa genuina, de esas que nacen en el fondo del pecho e iluminan el rostro entero. «Siéntate aquí conmigo, Marina. Tienes que ver lo que he encontrado». Marina acercó la silla y se sentó a su lado. En la pantalla había una serie de comparaciones entre la propuesta original del Fondo Liberata y los datos reales del mercado. «Mira esto», señaló Carmen. «La contrapropuesta que Liberata ha enviado después del rechazo es mucho mejor que la original. Han corregido el modelo de riesgo, han ajustado los índices y han ofrecido condiciones que favorecen a Montero Capital. Pero todavía hay una cláusula escondida aquí, que puede causar problemas a largo plazo». «¿Cláusula escondida?» «Aquí, en el anexo técnico. Una comisión de éxito progresiva que parece pequeña ahora, pero que en escenarios de alta rentabilidad puede consumir una parte significativa de los beneficios. Es el tipo de trampa que solo quien lee entre líneas consigue percibir. ¿Y los ejecutivos no lo vieron? Probablemente no. Este tipo de detalle está construido para pasar desapercibido. Quien redactó esto sabía lo que estaba haciendo. Carmen redactó un dictamen detallado y lo envió directamente a Rodrigo. La respuesta de él vino en menos de 1 hora. Un correo electrónico con solo una frase. «Gracias. Acabas de ahorrar más dinero del que mi directiva entera gana en 1 año». Pero mientras Carmen brillaba, Claudio recibía el informe que había encargado y, cuando abrió el documento, una sonrisa se dibujó en su rostro. No de alegría, sino de quien ha encontrado la munición que buscaba. El informe traía información sobre una antigua deuda pendiente a nombre de Carmen. Durante el periodo más difícil de la enfermedad de Esteban, cuando ella estaba sin empleo y desesperada por pagar tratamientos no cubiertos, Carmen había pedido un préstamo rápido a una entidad financiera de dudosa reputación, Créditos Rápidos S.L., con intereses abusivos. Con la pérdida total de ingresos, tras el despido de Dumont, Vargas, el préstamo entró en mora. La deuda había sido renegociada y pagada años después, cuando Carmen ya trabajaba como limpiadora, pero el registro de la inclusión en ficheros de morosidad como ASNEF todavía constaba en archivos antiguos. Para cualquier persona razonable, aquello no significaba nada. Era el retrato de una mujer que enfrentó una crisis devastadora y honró sus compromisos en cuanto pudo. Pero en las manos de Claudio, aquello se convertiría en un arma. Pidió una reunión de emergencia con la directiva para el día siguiente, el motivo declarado: cuestiones de compliance y seguridad institucional. Rodrigo, que estaba en una reunión externa fuera de la oficina, autorizó por mensaje sin leer los detalles. Cuando Carmen llegó a la planta ejecutiva a la mañana siguiente, sintió inmediatamente que algo iba mal. Las miradas que recibía no eran más de curiosidad o admiración, eran de incomodidad. Los empleados desviaban el camino, las secretarias bajaban la vista. Hasta el guardia de seguridad de la planta parecía inquieto. Marina interceptó a Carmen antes de que llegara al despacho. «Carmen, escucha.
Claudio ha convocado una reunión de compliance. Está todo el mundo ahí dentro. Y he oído mencionar tu nombre. El corazón de Carmen se disparó. ¿Reunión sobre qué? No lo sé. Pero Lucía ha salido de la sala hace poco y tenía una expresión horrible. Ha dicho que Claudio está presentando documentos sobre ti. Carmen no esperó más. Caminó hasta la sala de juntas, la misma sala donde todo había comenzado, y abrió la puerta sin llamar. Todos se giraron. Claudio estaba de pie delante de una pantalla de proyección con gráficos y documentos expuestos para toda la directiva. En la pantalla, en letras mayúsculas, estaba el nombre completo de Carmen, seguido de las palabras: historial de morosidad financiera. El estómago de Carmen se hundió. «Ah, qué oportuno», dijo Claudio con una sonrisa que intentaba parecer cordial, pero no escondía la satisfacción. «Justamente la persona sobre la que estamos discutiendo. Entre, por favor». Carmen entró. Sintió las miradas de cada ejecutivo sobre ella. Bernardo tenía la mandíbula apretada. Lucía miraba a la mesa. Tomás jugueteaba con el móvil nerviosamente. Rodrigo no estaba presente. Aún no había llegado de la reunión externa. «Señores», continuó Claudio, volviéndose hacia la directiva. Como estaba explicando, la señora Carmen, que recientemente ha recibido acceso a información financiera altamente confidencial de esta empresa, posee un historial de impagos registrado. Una deuda no honrada con Créditos Rápidos S.L. contraída hace años. La deuda fue pagada, dijo Carmen con la voz firme. Eventualmente, sí. Pero el registro permanece. Y mi obligación como director jurídico es garantizar que las personas con acceso a datos sensibles de esta empresa tengan un historial financiero impecable. Es protocolo, no es personal. No es personal, repitió Carmen. Y había en su voz una calma que hizo que Claudio retrocediera medio paso sin darse cuenta. Entonces, ¿por qué ha esperado justamente ahora para levantar esta cuestión? Trabajo en este edificio desde hace mucho tiempo. Nadie verificó nunca mi historial financiero cuando yo servía café en las reuniones, cuando yo limpiaba esta misma sala, cuando yo pasaba invisible por los pasillos. Usted nunca se preocupó por el compliance cuando yo era solo la limpiadora. El silencio en la sala era cortante. La diferencia, continuó Carmen, dando un paso al frente, es que ahora yo no soy más invisible. Y eso le molesta a usted. No es sobre compliance de Dr. Claudio. Es sobre el miedo de que alguien que vino de abajo ocupe un espacio que usted cree que es solo suyo. Claudio sintió que la cara le ardía. Yo solo estoy cumpliendo mi función. Su función es proteger la empresa, no atacar a las personas. Y si quiere hablar sobre historial, hablemos. Yo contraje aquella deuda para pagar el tratamiento de mi marido, que estaba luchando por cada día de vida. Yo renegocié y pagué cada céntimo cuando pude. No debo nada a nadie. Y mi competencia profesional, esa misma que salvó Montero Capital, antes incluso de que yo pisara este edificio como limpiadora, está documentada en cada dictamen que firmé en mi carrera. Bernardo se levantó. Claudio, la deuda fue pagada. Eso no configura riesgo de compliance. Tú lo sabes. Bernardo, yo solo estoy. Estás persiguiendo a una colega, interrumpió Lucía, quitándose las gafas y mirando directamente a Claudio. Y estás usando instrumentos legales para ello. Yo me niego a formar parte de esto. Lucía se levantó y salió de la sala. Bernardo la siguió. Tomás guardó el móvil, miró a Claudio con una expresión de decepción y salió también. Uno por uno. Los ejecutivos fueron dejando la sala hasta que quedaron solo Claudio y Carmen. El silencio era ensordecedor. Claudio miró la pantalla de proyección, después Carmen, y se dio cuenta de que había perdido no solo la reunión, no solo el argumento. Había perdido algo mucho mayor, el respeto de las mismas personas a las que intentaba impresionar. Esto no ha acabado, dijo él en voz baja. Para mí, sí, respondió Carmen. Puede seguir cavando en mi pasado cuanto quiera. En cada agujero que abra va a encontrar la misma cosa. Una mujer que nunca se rindió. Y si eso le asusta, el problema no es mío. Carmen se giró y caminó hasta la puerta. Antes de salir, se detuvo y dijo sin mirar atrás: ¿Sabe cuál es la diferencia entre usted y yo, doctor Claudio?
Yo uso lo que sé para construir. Usted usa lo que sabe para destruir. Y al final, quien construye siempre se mantiene en pie. Ella salió de la sala y encontró a Marina esperando en el pasillo, con los ojos llenos de lágrimas y una sonrisa trémula de orgullo. ¿Lo has oído todo?, preguntó Carmen. Cada palabra. Carmen, has estado increíble. Estoy cansada, completó Carmen. Y por primera vez, su voz cargó el peso real de todo lo que estaba sintiendo. Estoy cansada, Marina. Cansada de tener que probar quién soy cada vez que alguien decide que yo no merezco estar donde estoy. Marina la abrazó allí mismo, en el pasillo vacío de la planta ejecutiva. Y Carmen, por primera vez en mucho tiempo, dejó que alguien la sostuviera mientras las fuerzas le fallaban. Pero la historia no terminaría allí, porque cuando Rodrigo volviera y descubriera lo que Claudio había hecho, su reacción sacudiría la empresa de arriba abajo, y la decisión que él tomaría en las horas siguientes cambiaría no solo el destino de Carmen, sino el destino de cada persona que trabajaba en aquel edificio. Y más importante, traería a la luz un último secreto, uno que estaba enterrado en los archivos del Hogar Renacer y que revelaría el verdadero motivo por el cual Carmen y Rodrigo fueron dejados en aquel orfanato. Un motivo que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Rodrigo volvió al edificio al inicio de la tarde y percibió que algo era diferente antes incluso de salir del ascensor. La planta ejecutiva, que normalmente funcionaba como una máquina silenciosa y eficiente, estaba sumergida en un clima pesado que se sentía en la piel. Las secretarias tecleaban sin levantar la vista. Nadie conversaba en los pasillos. El aire tenía ese peso específico que solo existe cuando algo grave ha sucedido, y nadie quiere ser el primero en contarlo. Marina estaba en su mesa antes de que él pudiera siquiera colgar la chaqueta. «¿Qué ha pasado?», preguntó él, porque ya conocía aquella mirada. «Claudio ha convocado una reunión de compliance mientras usted estaba fuera. Han presentado documentos personales de Carmen a toda la directiva. Un registro de morosidad antiguo de una época en que ella estaba pasando por la peor fase de su vida. Ha intentado usar eso para sacarla del proyecto y de la planta». Rodrigo se quedó parado. No dijo nada por algunos segundos. Marina ya había visto a Rodrigo con rabia incontables veces, gritando, golpeando la mesa, despidiendo gente por teléfono, pero lo que vio en aquel momento era diferente. No era la rabia explosiva de siempre. Era una furia fría, silenciosa, de esas que no gritan porque no necesitan. «¿Dónde está Claudio ahora?», preguntó con una calma que hizo que Marina sintiera un escalofrío en la espalda. «En su despacho». «¿Y Carmen?». «Carmen se ha ido después de la reunión». «Marina, quiero decir, yo intenté hablar con ella, pero ha dicho que necesitaba un tiempo». Rodrigo asintió una única vez y caminó hasta el despacho de Claudio. No llamó. Abrió la puerta y entró como quien entra en su propia casa. Claudio estaba sentado detrás de la mesa, revisando documentos con la tranquilidad estudiada de quien cree que ha hecho la jugada correcta. Cuando vio a Rodrigo en la puerta, enderezó la postura y abrió una sonrisa profesional. «Rodrigo, qué bien. Necesitamos hablar sobre la situación de compliance que he levantado. Levántate». La palabra cayó como un martillo. Claudio parpadeó, confundido. «¿Cómo? He dicho que te levantes. Porque lo que tengo que decirte, te lo digo mirándote a los ojos». Claudio se levantó despacio, intentando mantener la compostura, pero algo en la expresión de Rodrigo hizo que su sonrisa desapareciera como humo. «Has rebuscado en la vida personal de una empleada de esta empresa», dijo Rodrigo, cada palabra medida como un bisturí. «Has encontrado un registro de una deuda que ella contrajo para salvar la vida de su marido. Una deuda que ella pagó con honor. Y has usado eso para intentar destruirla delante de sus colegas, mientras yo estaba fuera, sin mi autorización. Rodrigo, yo he actuado dentro de mis atribuciones como director jurídico. El protocolo de compliance. No existe ningún protocolo que autorice lo que has hecho», cortó Rodrigo. Y voz subió por primera vez. «Yo conozco cada línea del reglamento interno de esta empresa porque yo escribí la mitad.
Lo que has hecho no ha sido compliance. Ha sido cobardía. Ha sido usar el poder de tu cargo para aplastar a alguien que consideras una amenaza. Claudio retrocedió un paso. Yo estaba protegiendo los intereses de la empresa. Tú estabas protegiendo tus intereses. Los tuyos. Porque en el momento en que Carmen se sentó en aquella sala y mostró más competencia que toda esta directiva junta, tú sentiste el suelo temblar debajo de ti, y en vez de reconocer su valor, decidiste que era más fácil destruirla. El silencio que se instaló entre los dos estaba cargado de electricidad. Claudio abrió la boca para responder, pero Rodrigo levantó la mano. No he terminado. ¿Sabes lo que más me duele, Claudio? Es que yo hice la misma cosa. Días atrás, en aquella sala de juntas, yo usé mi poder para humillar a Carmen delante de todos. Hice chistes, me reí, la transformé en espectáculo. Y, ¿sabes lo que descubrí después? Que esa mujer había salvado mi empresa. Creado el dictamen que impidió que todo lo que construí se desmoronara. Y aún así, ella vino a trabajar aquí. Me sirvió el café todos los días. Y nunca me echó eso en cara. Rodrigo dio un paso más hacia Claudio. Entonces, cuando te miro a ti ahora, no estoy solo mirando a un director que ha equivocado. Estoy mirando a un espejo de lo que yo era. Y no me gusta lo que veo. Claudio tragó saliva. Todo el cálculo, toda la estrategia que había montado, todo el edificio de justificaciones legales, se desmoronó ante algo que él no esperaba. La honestidad brutal de un hombre confrontando sus propios errores. Estás despedido de Montero Capital, dijo Rodrigo. Con efecto inmediato. El departamento jurídico será reestructurado. Puedes ir a recursos humanos para resolver los trámites. Claudio se quedó pálido. Rodrigo, no puedes. Acabo de poder. Y antes de que pienses en usar cualquier cláusula contractual contra esta empresa, recuerda que yo sé exactamente cómo condujiste el caso de la fusión con anexar a participaciones, aquel acuerdo que cerraste sin pasar por el consejo. Así que te sugiero que cerremos esto aquí de forma civilizada. El rostro de Claudio se deshizo. Sin decir nada más, cogió algunos objetos personales de la mesa y salió del despacho como quien sale de un edificio en llamas, rápido, callado y sin mirar atrás. Rodrigo se quedó solo en el despacho vacío. Apoyó las manos en la mesa y respiró hondo. Había hecho lo correcto, lo sabía. Pero la sensación que quedaba no era de victoria. Era de una tristeza difusa, como si cada decisión justa que tomaba ahora fuera un recordatorio del tiempo que pasó haciendo todo mal. Volvió a su despacho y encontró sobre la mesa el sobre que había pedido a Marina días antes. Los documentos completos del Hogar Renacer que él había conseguido a través de un antiguo funcionario del orfanato. Hasta entonces había leído apenas el registro de entrada que mostraba su nombre y el de Carmen en la misma página. Pero había más papeles dentro de aquel sobre. Papeles que él aún no había tenido el valor de abrir. Ahora, sentado en la silla con el despacho en silencio, decidió que era el momento. Abrió el sobre y esparció los documentos sobre la mesa. Eran registros antiguos, mecanografiados, con márgenes amarillentos y olor a archivo olvidado. Informes de entrada, fichas médicas, anotaciones de las cuidadoras, y entre todos ellos, un documento que hizo que el corazón de Rodrigo se parara. Era una carta escrita a mano, con letra firme pero trémula en los bordes, como si la persona que escribió estuviera luchando contra sus propias emociones mientras formaba cada palabra. No tenía firma completa, solo las iniciales. Y estaba dirigida a la dirección del Hogar Renacer. Rodrigo leyó la carta una vez. Después la leyó de nuevo. En la tercera vez, las letras comenzaron a emborronarse, porque sus ojos estaban llenos de lágrimas. La carta explicaba que 2 niños estaban siendo dejados en el orfanato por una madre que no tenía condiciones de criarlos. Una madre demasiado joven, demasiado sola, sin familia y sin recursos en una España difícil de hace décadas. La carta pedía que los niños fueran cuidados juntos, que nunca fueran separados, que
supieran que fueron amados incluso siendo dejados allí. Y al final, una frase que Rodrigo necesitó leer en voz alta para creer que era real. Dejo a mis 2 hijos porque los amo demasiado para dejar que sufran conmigo. Que Dios perdone lo que yo no consigo perdonar en mí. 2 hijos. Rodrigo soltó la carta. Sus manos temblaban tanto que los papeles se deslizaron por la mesa como hojas secas. Miró la ficha de entrada, la misma ficha que ya había visto antes, con su nombre y el de Carmen en la misma página. Pero ahora, mirando con atención los detalles que había ignorado, vio que ambos registros tenían la misma fecha de entrada, el mismo horario, la misma anotación de la cuidadora de guardia. 2 niños recibidos juntos, acompañados de carta de la progenitora. Rodrigo sintió el suelo desaparecer bajo sus pies. La sala giró, las paredes parecieron cerrarse. El aire se volvió demasiado pesado para respirar. Carmen no era solo alguien que creció en el mismo orfanato que él. Carmen era su hermana. Se quedó inmóvil por un tiempo que no consiguió medir. El reloj en la pared continuaba funcionando. El mundo ahí fuera continuaba girando. Pero dentro de aquel despacho, el tiempo se había detenido en un punto de ruptura. Todas las piezas que habían estado esparcidas desde el comienzo, la coincidencia del orfanato, la sensación inexplicable que sintió cuando miró a Carmen a los ojos, la incomodidad profunda que iba más allá de la vergüenza, todo encajó con la precisión cruel de un rompecabezas que nadie quería montar. Él había humillado a su propia hermana delante de una oficina entera. Se había burlado de su propia hermana. Había tratado como basura a la persona que compartía la misma sangre, el mismo origen, la misma madre que los amó lo suficiente para renunciar a ambos. La lágrima que bajó por el rostro de Rodrigo no fue silenciosa, vino acompañada de un sonido que él no reconoció como suyo, un sollozo profundo arrancado de un lugar dentro de él que nunca había sido tocado. Era el llanto de un hombre que acaba de descubrir que la persona que él más despreció era la persona que debería haber protegido toda la vida. Rodrigo lloró como no lloraba desde que era niño en aquel orfanato. Lloró por la madre que nunca conoció. Lloró por la hermana que estuvo a su lado todo el tiempo sin que él lo supiera. Lloró por cada taza de café que Carmen sirvió en silencio, por cada pasillo que ella limpió mientras él pasaba sin mirar, por cada chiste que hizo a costa de su dignidad. Cuando las lágrimas finalmente disminuyeron, cogió el teléfono y marcó el número de Marina, con dedos todavía temblorosos. Marina, necesito hablar con Carmen. Hoy. Ahora. Donde ella esté. Rodrigo, ¿qué ha pasado? Tu voz está. Por favor, Marina, solo dime dónde está. Se ha ido a casa. Pero Rodrigo estaba afectada. Tal vez fuera mejor esperar. No puedo esperar. Esto no puede esperar ni un segundo más. Colgó. Cogió la carta, los documentos, la ficha de entrada. Metió todo dentro y del sobre con un cuidado que nunca había dedicado a ningún papel en toda su carrera, y salió del despacho sin decir nada a nadie. En el ascensor, miró su propio reflejo en las puertas de metal y no reconoció al hombre que vio. No era más el Rodrigo Montero que entraba en aquel ascensor todos los días sintiéndose dueño del mundo. Era alguien menor, más frágil, más humano, y por primera vez, alguien que tenía motivo para ser mejor. Fuera, Madrid seguía su ritmo indiferente. Coches, bocinas, gente apresurada, luces encendiéndose poco a poco mientras el día oscurecía. Rodrigo entró en el coche y tecleó en el GPS la dirección que Marina había enviado por mensaje. Un barrio obrero distante, de esas regiones que hombres como él nunca visitaban a no ser que estuvieran perdidos. Pero Rodrigo no estaba perdido. Por primera vez en toda su vida, sabía exactamente dónde necesitaba estar. Mientras conducía por la M30, la carta de la madre resonaba en su cabeza como una oración que él no sabía que necesitaba oír. Dejo a mis 2 hijos porque los amo demasiado para dejar que sufran conmigo. 2 hijos. Uno que fue llevado, una que se quedó. Y ahora, después de una vida entera separados por la suerte, por el destino, por la injusticia silenciosa de un sistema que elige a unos y olvida
A otros, los dos estaban a punto de encontrarse de verdad por primera vez. Pero Rodrigo no sabía que Carmen ya había recibido la misma información. Porque, mientras él leía la carta en el despacho, doña Gracia, la cuidadora que había cambiado la vida de Carmen décadas atrás, la había llamado con una revelación que lo cambiaría todo una vez más. Y lo que doña Gracia tenía que contar no era solo sobre el pasado, era sobre la madre que los dos creían haber perdido para siempre. Carmen estaba sentada en el sofá cuando sonó el teléfono. El nombre en la pantalla era de un número desconocido, pero algo dentro de ella le dijo que contestara. Tal vez fuera intuición. Tal vez fuera el destino finalmente cansado de esperar. Carmen, soy Gracia, doña Gracia del Hogar Renacer. ¿Te acuerdas de mí? El aire huyó de los pulmones de Carmen como si alguien hubiera abierto una compuerta. Doña Gracia, la mujer que juntó dinero de su propio bolsillo para matricularla en el colegio, la mujer que creyó en ella cuando el mundo entero decía que los niños de orfanato no llegaban a ningún lugar. Su voz era más vieja, ahora más ronca, pero cargaba la misma dulzura que Carmen guardaba en la memoria como un tesoro. Doña Gracia, claro que me acuerdo. ¿Cómo me ha encontrado? Un hombre me buscó. Dijo que se llamaba Rodrigo Montero. Dijo que necesitaba información sobre el orfanato. Hizo muchas preguntas. Pidió documentos antiguos. Yo le mandé lo que tenía. Pero después que colgué, me quedé con el corazón apretado, porque yo sabía que más tarde o más temprano esta historia iba a volver a salir a la luz. ¿Qué historia, doña Gracia? El silencio del otro lado duró apenas algunos segundos, pero pareció una vida. Entra. La historia de tu madre, Carmen. Yo sé cosas que nunca te conté, cosas que pensé que te iban a doler demasiado. Pero ahora creo que mereces saber. Carmen sujetó el teléfono con tanta fuerza que los dedos le dolieron. Cuénteme, por favor. Doña Gracia respiró hondo. Cuando tú y el niño fuisteis dejados en el orfanato, vuestra madre vino, personalmente. No mandó a nadie, no os abandonó en la puerta. Ella entró, os entregó en mis brazos y lloró tanto que yo pensé que se iba a desmayar. Era joven, sola, sin ninguna condición. Dejó una carta pidiendo que os quedarais juntos. Pero las cosas no funcionaron así. El niño fue adoptado rápido. Tú te quedaste. Yo sé esa parte, dijo Carmen con la voz embargada. ¿Pero qué es lo que usted nunca me contó? Tu madre volvió, Carmen. Volvió varias veces. Los primeros años ella aparecía en la puerta del orfanato queriendo noticias. Yo le contaba cómo estabas, enseñaba tus dibujos, le decía que eras la niña más inteligente que yo había visto. Ella lloraba cada vez que se iba. Después de un tiempo, las visitas fueron volviéndose más espaciadas. La vida de ella era difícil. Trabajaba demasiado, mal conseguía mantenerse. Pero ella nunca se olvidó de ti. Las lágrimas ya corrían por el rostro de Carmen. ¿Y después? ¿Qué pasó con ella? Ella dejó de aparecer. Yo pensé que se había rendido o que algo malo le había pasado. Perdí el contacto durante mucho tiempo. Pero hace pocos años, cuando el orfanato cerró definitivamente y yo estaba organizando los archivos, encontré una carta que ella había dejado en una de las últimas visitas, dirigida a ti. ¿Una carta para mí? Sí. Yo la guardé todos estos años. Nunca supe cómo encontrarte para entregarla. Hasta ahora. Carmen se tapó la boca con la mano para ahogar el sollozo. La foto de Esteban en la estantería parecía mirarla con aquella sonrisa eterna, como si dijera: no, dejes de luchar, doña Gracia. ¿Usted sabe si mi madre todavía está viva? Yo creo que sí. En la carta, ella dejó una dirección. Es antigua, puede ser que no sirva más. Pero es un comienzo. Carmen anotó cada palabra con la mano temblando. Cuando colgó, se quedó, sujetando el papel contra el pecho como si fuera la cosa más valiosa del mundo. Y allí, en aquel piso pequeño, con la luz del salón iluminando la foto de Esteban y el papel arrugado con una dirección escrita a toda prisa, Carmen sintió algo que no sentía hacía mucho tiempo. Esperanza. Fue cuando el timbre sonó. Ella se secó la cara, fue hasta la puerta y abrió.
y allí estaba Rodrigo Montero, sin chaqueta, sin corbata, sin la armadura que él vestía todos los días para enfrentar el mundo. Estaba de pie en el pasillo sencillo de aquel edificio de ladrillo visto, con un sobre en las manos y los ojos más rojos que Carmen había visto en cualquier persona. Los dos se miraron en silencio. Y en aquella mirada, sin que ninguna palabra fuera dicha, ambos supieron. Supieron que el otro ya sabía. Supieron que la verdad finalmente estaba allí, entre los dos, imposible de ignorar. He leído la carta de nuestra madre, dijo Rodrigo, y la palabra nuestra salió de su boca, cargando el peso de una vida entera de ausencia. Carmen asintió despacio. Doña Gracia acaba de llamarme. Me lo ha contado todo. ¿Puedo entrar? Carmen abrió espacio. Rodrigo entró en el piso y miró a su alrededor. Vio los libros de finanzas en la estantería, la foto de Esteban, las paredes limpias, los muebles modestos arreglados con cariño, y sintió una vergüenza tan profunda que necesitó apoyarse en la pared. Esto aquí, dijo él con la voz fallando. Esto aquí es lo que tú construiste, sola, sin nadie abriendo puertas, sin familia adoptiva, sin dinero, sin ventaja, ninguna. Y yo lo tuve todo. Tuve colegio, universidad, capital, apellido, y aún así, nunca construí nada que llegue cerca de lo que tú tienes en estas paredes. Rodrigo, déjame hablar, porque si no hablo ahora, no voy a tener valor después. Él se secó la cara y la miró a los ojos. Yo pasé la vida entera creyendo que merecía todo lo que tenía, creyendo que las personas que estaban por debajo de mí estaban allí, porque no se esforzaron lo insuficiente. Y ahora descubro que mi propia hermana, mi sangre, estaba mi suelo mientras yo me reía de su capacidad. Su voz se quebró por completo. Rodrigo se sentó en el sofá como quien no aguanta más su propio peso, y lloró de una manera que Carmen nunca imaginó ver. Era el llanto de quien finalmente se ve por entero, sin filtros, sin excusas, sin la protección del dinero y del poder. Carmen se sentó a su lado e hizo algo que la sorprendió hasta la ella misma. Cogió la mano de Rodrigo y la sujetó con firmeza. «Escucha», dijo ella, con la voz mansa. «Yo pasé años con rabia del mundo, rabia de haberme quedado en el orfanato, rabia de haber perdido mi carrera, rabia de haber perdido a Esteban. Pero ¿sabes lo que mi marido me enseñó antes de partir? Que la rabia es un veneno que uno se toma esperando que el otro se muera. Yo elegí parar de tomar ese veneno, y te estoy pidiendo que hagas lo mismo. Yo no lo merezco. No es sobre merecer. Es sobre lo que hacemos a partir de ahora. Nosotros dos venimos del mismo lugar, Rodrigo. De la misma cuna, del mismo dolor, de la misma madre que nos amó lo suficiente para dejarnos ir. La diferencia es que el destino te dio un camino y a mí me dio otro. Pero hoy, en este sofá, los dos caminos se han encontrado. Y eso vale más que cualquier herencia. Rodrigo apretó su mano. Y por primera vez en toda la vida sintió lo que significa pertenecer a alguien. No por contrato, no por negocio, no por interés, por sangre, por historia, por verdad. Doña Gracia me dio una dirección, dijo Carmen, mostrando el papel. De nuestra madre. Puede ser antigua, puede ser que no lleve a nada, pero vamos, dijo Rodrigo sin dudar. Vamos juntos. Semanas después, Carmen y Rodrigo estaban delante de una casa modesta en un pueblo de Castilla-La Mancha. La dirección era antigua, pero una vecina confirmó que allí vivía una señora que vivía sola hacía mucho tiempo, callada, reservada, que casi nunca salía. Carmen llamó a la puerta. Sus dedos temblaban. Rodrigo estaba a su lado, igualmente nervioso, igualmente perdido en aquel momento que parecía demasiado grande para caber dentro del pecho. La puerta se abrió despacio, y allí estaba una mujer de pelo blanco, con ojos cansados que cargaban décadas de nostalgia, y que, en el instante en que vieron a Carmen y Rodrigo, se llenaron de lágrimas antes de que cualquier palabra pudiera ser dicha. La mujer se llevó la mano a la boca, miró a Carmen, después a Rodrigo, y entonces dijo con la voz más frágil y más bonita que los dos habían escuchado: «¿Habéis venido?»
Carmen no consiguió responder. Solo la abrazó. Y cuando los brazos de aquella mujer envolvieron a Carmen de vuelta, algo que estaba roto hacía una vida entera, finalmente encajó. Rodrigo se acercó y envolvió a las dos. Y allí, en la puerta de aquella casa sencilla bajo el sol de Castilla, 3 personas que el destino había separado se reencontraron en un abrazo que ninguno de los 3 quería soltar. La madre de ellos se llamaba Teresa, y durante el resto de aquella tarde, sentados en una mesa de cocina con café recién hecho y un bizcocho casero, Teresa lo contó todo. La juventud difícil en la España de la transición, soledad, la decisión más dolorosa de su vida, las noches sin dormir pensando en los hijos que dejó atrás. Enseñó una caja de zapatos llena de recortes. Ella había seguido la carrera de Rodrigo de lejos por los periódicos económicos, sin nunca tener el valor de buscarlo. Y guardaba los dibujos que doña Gracia le dio años atrás. Los dibujos de Carmen niña, hechos con lápices de colores donados. En los meses que siguieron, todo cambió. Rodrigo reestructuró Montero Capital, creando un consejo consultivo donde Carmen ocupó la silla principal como directora de análisis estratégico. Bernardo apoyó la transición con entusiasmo. Lucía se convirtió en una de las mayores aliadas de Carmen dentro de la empresa. Marina fue ascendida a gerente ejecutiva porque Rodrigo finalmente entendió que la lealtad y el carácter valen más que cualquier título. Teresa se mudó a Madrid, cerca de los hijos. Carmen la visitaba todos los días después del trabajo. Rodrigo iba los fines de semana, aprendiendo a cocinar con la madre que nunca tuvo y descubriendo que la felicidad cabía en una cocina pequeña, en un café compartido y en una conversación sin prisa. Doña Gracia fue invitada a la inauguración del Instituto Renacer, un proyecto social fundado por Carmen y Rodrigo que ofrecía becas de estudio, capacitación profesional y apoyo psicológico para jóvenes que crecieron en centros de acogida. En la entrada del instituto había una placa con una frase elegida por Carmen. Nadie nace invisible, es el mundo el que cierra los ojos. La noche de la inauguración, Carmen se quedó sola por un momento delante de la placa. Tocó las letras grabadas con la punta de los dedos y sintió el viento de la noche madrileña soplar suave, como si el universo estuviera susurrando algo. Miró al cielo y pensó en Esteban, en la promesa que hizo, en la lucha que libró, en los días en que levantarse de la cama era la cosa más difícil del mundo. No paré, susurró ella, sonriendo con los ojos húmedos. Prometí que no iba a parar y no paré. Rodrigo se acercó y se quedó a su lado en silencio. Los dos miraron la placa, juntos. 2 destinos que nacieron en el mismo lugar, que la vida separó con crueldad y que la verdad reunió con justicia. Gracias, dijo Rodrigo en voz baja. ¿Por qué? Por no haber desistido de ti, de mí, de nosotros. Carmen sonrió, la limpiadora que dio una lección. ¿Te acuerdas? Rodrigo rió. Una risa limpia, sin burla, sin arrogancia. La risa de un hombre que finalmente aprendió que el verdadero poder no está en humillar a nadie, sino en tener el coraje de reconocer quién merece estar a tu lado. Y aquella noche, bajo un cielo de Madrid sorprendentemente lleno de estrellas, 2 hermanos que el mundo intentó separar probaron que no existe distancia, injusticia o silencio capaz de borrar lo que es verdadero, porque al final, la pregunta que Rodrigo hizo para humillar a Carmen en aquella reunión acabó siendo la pregunta más importante de su vida. Y la respuesta de ella no cambió solo una empresa. Cambió una familia entera.